El 29 de octubre de 2012, la ciudad más famosa del mundo estuvo a pocas horas de quedar inutilizable por meses, quizás por años. No es exageración, no es dramatismo, es lo que los ingenieros, los meteorólogos y los funcionarios de emergencia federales documentaron después de que todo terminó. El sistema de metro más antiguo y más usado de América del Norte estuvo completamente inundado. Los túneles que conectan Manhattan con el resto del mundo se llenaron de agua salada del Océano Atlántico. La Bolsa de Valores de Nueva York cerró 2 días consecutivos por primera vez desde 1888. Más de 2 millones de personas se quedaron sin electricidad en la ciudad más densamente poblada de Estados Unidos. El huracán Sandy no solo golpeó a Nueva York, la puso de rodillas y le mostró exactamente cuán frágil era la infraestructura que sostenía la ilusión de invencibilidad de la ciudad más poderosa del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sandy nació el 22 de octubre de 2012 como una depresión tropical en el Mar Caribe, al suroeste de Jamaica. En cuestión de días se intensificó hasta convertirse en huracán categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 185 km por hora, y atravesó Cuba y las Bahamas, dejando destrucción en su camino antes de que los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes comenzaran a advertir sobre algo que no habían visto en décadas. Sandy no se iba a comportar como un huracán normal. El patrón atmosférico sobre el Atlántico Norte en esa semana de octubre era inusual. Un sistema de alta presión bloqueaba la ruta típica que los huracanes siguen cuando rotan hacia el noreste y se alejan de la costa, la trayectoria que casi todos los sistemas tropicales siguen al acercarse a latitudes altas. Sandy, en cambio, fue empujada hacia el oeste, directamente hacia tierra, directamente hacia la costa más densamente poblada de los Estados Unidos. Los modelos computacionales lo mostraban con claridad desde 5 días antes. Lo que venía no era solo un huracán, era una colisión entre un sistema tropical y un frente de aire ártico que transformaría a Sandy en algo para lo que no existía nombre científico establecido. Un superstorm, una supertormenta. El término supertormenta no es oficial en la clasificación meteorológica, pero captura algo real. Cuando Sandy tocó tierra en la costa de Nueva Jersey cerca de Atlantic City, la tarde del 29 de octubre, técnicamente ya no era un huracán. Los vientos habían bajado lo suficiente para que el Centro Nacional de Huracanes lo reclasificara como ciclón extratropical, pero ese detalle técnico ocultaba una realidad física aterradora. El diámetro de Sandy había crecido hasta los 1.800 kilómetros. Para tener una referencia, eso es aproximadamente la distancia entre Miami y Boston. Era la tormenta de mayor tamaño jamás registrada en el Atlántico Norte. Y ese tamaño descomunal significaba que la marejada ciclónica, la cúpula de agua del océano que los huracanes empujan hacia la costa, no sería el resultado de vientos concentrados en un área pequeña, sino de una fuerza gigantesca empujando el océano hacia tierra a lo largo de cientos y cientos de kilómetros de costa simultáneamente. Los modelos del NOAA predijeron marejadas de hasta 4 metros en algunas partes de la bahía de Nueva York. Cuando llegó la marea, superó esas predicciones. En Battery Park, en la punta sur de Manhattan, la marea alcanzó los 4,18 metros sobre el nivel normal del mar, la lectura más alta jamás registrada en ese punto de medición, que tiene datos continuos desde 1850. En la bahía de Jamaica, en Queens, el agua llegó a 4,27 metros. En algunas partes de Staten Island y del Bajo Manhattan, el agua entró varios bloques tierra adentro. El túnel Holland, que conecta Manhattan con Nueva Jersey por debajo del río Hudson, se inundó completamente en cuestión de minutos, cuando el agua del río superó sus defensas. Lo mismo ocurrió con el túnel Battery, con el túnel Lincoln y con los túneles del metro que corren por debajo del East River. El sistema de metro de la ciudad de Nueva York, con sus 472 estaciones y más de 370 kilómetros de vías, muchas de ellas construidas hace más de un siglo, quedó inundado en proporciones que sus ingenieros describieron como el peor desastre de su historia en sus 108 años de operación. Bombear toda esa agua salada y restaurar el servicio llevaría semanas. El daño a los sistemas eléctricos, agravado por la corrosión que el agua salada provoca en los metales, se estimó en más de 5.000 millones de dólares solo para el sistema de tránsito. Pero lo que estuvo más cerca de convertirse en una catástrofe irreversible para Nueva York no fue el metro ni los túneles. Fue algo que la mayoría de los neoyorquinos ni siquiera sabían que existía: el sistema de infraestructura eléctrica subterránea de Con Edison, la empresa que provee electricidad a toda la ciudad. Debajo de las calles de Manhattan existe una red de más de 90.000 kilómetros de cables eléctricos subterráneos, la red de distribución eléctrica urbana más grande y más compleja del mundo. Cuando el agua salada del Atlántico inundó las subestaciones eléctricas del Bajo Manhattan, comenzaron a ocurrir explosiones en transformadores a lo largo de la costa.
algunas de ellas visibles desde kilómetros de distancia, creando destellos azules y blancos sobre el cielo de la ciudad, que los neoyorquinos filmaron con sus teléfonos sin comprender del todo lo que estaban viendo. Con Edison tomó la decisión deliberada de cortar el suministro eléctrico a grandes sectores de Manhattan antes de que el agua llegara a sus instalaciones más críticas, precisamente para evitar que el agua salada causara daños permanentes en los transformadores de alta tensión que habrían sido imposibles o extremadamente lentos de reemplazar. Fue una decisión correcta, pero dejó a más de 250.000 residentes de Manhattan sin luz en plena tormenta. Deja tu like, suscríbete y comparte. El barrio de Breezy Point, en la punta del distrito de Queens, sufrió uno de los eventos más surrealistas de toda la tormenta. Mientras el huracán empujaba agua del océano hacia sus calles, un incendio eléctrico comenzó en una vivienda y se propagó de casa en casa impulsado por los vientos de Sandy, sin que los bomberos pudieran acercarse por las inundaciones. Antes de que pudiera ser controlado, el fuego destruyó más de 130 viviendas en un vecindario que el agua del océano había rodeado por completo. Imágenes de casas ardiendo rodeadas de agua inundada circularon por todo el mundo y se convirtieron en el símbolo visual más impactante de la doble brutalidad de Sandy. Staten Island fue el lugar donde la tormenta se cobró la mayor cantidad de vidas humanas dentro de la ciudad. 23 de las 43 muertes directas en Nueva York ocurrieron en Staten Island, muchas de ellas en comunidades costeras de bajos ingresos que habían recibido órdenes de evacuación, pero cuyos residentes, por desconfianza, por falta de transporte o por no creer que el peligro sería tan grave, decidieron quedarse en sus casas. Las historias de esas noches son devastadoras. Familias que treparon a sus techos mientras el agua subía. Personas que murieron abrazadas a sus hijos en sótanos que se llenaron en minutos. El costo total de Sandy fue casi imposible de calcular con precisión, pero las estimaciones oficiales del gobierno federal llegaron a los 65.000 millones de dólares en daños totales en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Esa cifra convirtió a Sandy en el segundo huracán más costoso de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento, superado solo por el Katrina. Pero el costo económico directo no captura la magnitud real del impacto. Más de 650.000 viviendas fueron destruidas o severamente dañadas en la región. El aeropuerto de LaGuardia, uno de los más transitados del país, quedó inundado con agua que llegó hasta el nivel de las pistas de rodaje. El Hospital Universitario de NYU, uno de los más importantes de Manhattan, tuvo que evacuar de emergencia a más de 300 pacientes durante la noche de la tormenta, porque sus generadores de respaldo fallaron cuando el sótano donde estaban ubicados se inundó. Médicos y enfermeros bajaron pacientes en camillas por escaleras a oscuras, algunos de ellos conectados a respiradores que funcionaban con baterías de mano. Es uno de los episodios más heroicos y más angustiantes de toda la historia de la tormenta. Lo que Sandy reveló sobre Nueva York y sobre las grandes ciudades costeras en general va mucho más allá de los daños físicos. Reveló una verdad que los ingenieros y los urbanistas conocían desde hacía décadas, pero que la política y el costo de las soluciones habían mantenido fuera de la agenda pública. Nueva York fue construida para el clima del siglo XIX y del siglo XX, no para el clima del siglo XXI. Sus sistemas de metro, diseñados a principios del 1900, no tienen barreras contra inundaciones en sus bocas de acceso. Sus redes eléctricas subterráneas, aunque sofisticadas, no estaban diseñadas para resistir la inundación con agua salada. Sus zonas costeras más vulnerables fueron urbanizadas décadas atrás sin considerar los escenarios de marejada que el cambio climático y el aumento del nivel del mar estaban haciendo más probables. Un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático publicado antes de Sandy ya había advertido que el nivel del mar en la bahía de Nueva York podría subir entre 30 y 70 centímetros para finales del siglo XXI, y que eso convertiría en frecuentes los eventos de inundación que antes ocurrían una vez cada siglo. La respuesta de Nueva York después de Sandy fue lenta al principio y luego masiva. El gobierno del alcalde Bloomberg presentó en 2013 un plan de resiliencia climática de 19.500 millones de dólares que incluía la construcción de barreras contra marejadas en puntos críticos, la elevación de infraestructura costera, la creación de parques y humedales que actuaran como amortiguadores naturales de las olas y la reforma de los códigos de construcción en zonas inundables. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos comenzó a estudiar la posibilidad de construir una barrera de marea gigantesca en la entrada de la bahía de Nueva York, similar a las que protegen a ciudades como Rotterdam en los Países Bajos o Londres en Inglaterra. El debate sobre esa barrera sigue abierto hoy, dividido entre quienes argumentan que es la única protección real contra una Sandy futura y quienes señalan que su costo,
estimado en entre 100.000 y 120.000 millones de dólares, la convierte en una de las obras de ingeniería más caras jamás propuestas en tiempo de paz, y que ese dinero podría usarse en soluciones más distribuidas y más equitativas para las comunidades más vulnerables. Sandy no terminó con Nueva York. La ciudad se recuperó, como siempre lo ha hecho, con esa energía particular que tienen las grandes metrópolis para absorber el golpe y seguir adelante. Pero lo que no desapareció con el agua es el conocimiento profundo de lo que casi pasó y de lo que puede volver a pasar con consecuencias aún mayores. Los científicos del clima son unánimes en este punto. En un mundo con océanos más cálidos y niveles del mar en ascenso continuo, las tormentas con las características de Sandy, esa combinación de tamaño descomunal, marejada histórica y trayectoria directa hacia tierra, serán estadísticamente más frecuentes, más intensas o ambas cosas a la vez. Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change en 2017 calculó que eventos de inundación costera equivalentes al nivel que Sandy produjo en Battery Park, que antes ocurrían estadísticamente una vez cada 500 años, podrían ocurrir una vez cada 5 años para finales del siglo XXI si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual. De una vez cada 500 años a una vez cada 5. Eso no es un cambio gradual, es una transformación radical del riesgo. La pregunta que Sandy dejó sobre la mesa no es si Nueva York puede sobrevivir a otra tormenta similar. La pregunta es si habrá aprendido lo suficiente de esta para que la próxima no sea la que sí la quiebre de manera permanente, porque el océano no negocia, no espera y no guarda memoria de las ciudades que los seres humanos construyen a sus orillas. Solo sigue subiendo, deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.